eternidad. Qué triste que hay gente que quieran pensar que somos aquí y quieren negar lo que Dios nos dice, que la salvación es por la fe. Quieren negar lo que Cristo ha hecho. Por esto, Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, versículo 20. Mas vivo ya, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, no por la ley, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, versículo 21. Porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Pablo dice, estoy muerto a la ley. Y si la salvación viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Cuántos piensan que Cristo murió en la cruz en vano? ¿Cuántos piensan que Cristo para nada murió? Vino a este mundo, vivió 33 años, nunca pecó, guardó la ley en todo Jesús. Y murió por absolutamente nada. ¿Por qué murió Cristo? Ninguna razón. Mentira, murió para darnos la salvación por la fe. Porque Él nos libró. Él es el fin de la ley. Y estamos muertos a la ley, según la palabra de Dios. Más, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 hasta 4 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Entonces estamos librados en Cristo de la ley. Con que Cristo nos libertó. Y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Y dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Si quieres guardar la ley hoy y circuncidarse, Cristo aprovecha nada. Murió por nada. Entonces, dice el versículo 3, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Hacer toda la ley. Hacer toda, dice así. Y así en versículo 4 dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que quieran estar bajo de la ley están vacíos de Cristo. Nunca han llegado a la salvación. No son salvos porque niegan lo que Cristo hizo por ellos. Wow. Wow. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Es importante. Me dices, pues solo lees de los libros de Pablo. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia, el tiempo de hoy, Pablo es nuestro apóstol. Romanos 11:13. Dios escogió a Pablo a predicar a nosotros gentiles. Y él predicó el evangelio de la salvación. Y dice en 1 Corintios 15:1-4 que somos salvos por medio de este evangelio, por fe. Hay que leer la Biblia y entenderlo bien. Hay que trazar bien la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo, vamos a buscar versículo 6. Dice, mas ahora somos libres de la ley. Libres de la ley. Qué claro, ¿verdad? Está hablando Pablo y dice, mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en que nos detenía presos, para que servamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Entonces somos libres de la ley. No estamos bajo la ley. Ok, más. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Yo sé que hay algunos mirando a este video diciendo, no es cierto, estamos bajo de la ley. Por la enseñanza que recibiste de su iglesia está pensando, no, es por la ley todavía. Entonces, ¿qué estoy leyendo? Leo la Biblia que dice que no, pero tú tienes que negarlo
pues estás negando lo que hizo Cristo por tus pecados. Pero mire lo que dice Gálatas 2:16. Y dígame cómo puedes negar lo que dices así, lo que dice así. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es, oiga bien, no es justificado por las obras de la ley. Este versículo dice que no es justificado por las obras de la ley. ¿Cómo está justificado? Pues dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. En ninguna manera puedes ser salvo por guardar la ley. La salvación solo viene por la fe en la obra terminada de Cristo Jesús. ¿Cómo puedes negar la palabra de Dios y enseñar que por la ley somos salvos, cuando hemos leído muchos versículos que muestran que es por la fe que somos salvos y no por la ley? Aún más, Romanos 4. Ya vamos a terminar muy pronto, pero hay que buscar conmigo los versículos, por favor. Es la cosa más importante en todo el mundo, es ver cómo ser salvo. Romanos 4:4 dice, empero al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree, sino fe, cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es imputada por justicia. Entonces la Biblia dice, no es el que hace obras, es por fe que uno es justificado o salvo. Vamos a Romanos capítulo 3. Yo acepté al Señor como mi Salvador, 29 de julio de 1992, cuando mi padre me mostró el versículo 25. Romanos 3:25. Yo voy a leer 25, pero quiero que veas lo que dice adelante o en los versículos después. Entonces voy a leer Romanos 3:25 al 28. Oiga bien lo que dice. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, como un sustituto, el sacrificio, por propiciación, por la fe en su sangre. Hay que confiar en la sangre derramada de Cristo, no la sangre de un cordero. El cordero, la sangre de el cordero de Dios. Dice, para manifestación de su justicia. Es la justicia de Cristo que nos salva. No podemos ser salvos por nuestra propia justicia de guardar la ley. Dice, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Dice, para manifestación de su justicia, en su tiempo, dice, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. Entonces, justificación o salvación es por creer en Jesús. Y versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Y oiga muy bien al versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. No somos salvos por la ley, somos salvos por la fe. Terminamos con esto. Gálatas capítulo 3 otra vez. Gálatas capítulo 3. Y tengo otro versículo después. Gálatas 3. Es importantísimo que uno entiende que la salvación no es por medio de lo que hagamos nosotros. Es por confiar, es por gracia y por fe en lo que Cristo hizo en nuestro lugar cuando Él murió en la cruz. Gálatas 3:11. Más que por la ley, ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. No podemos ser salvos o justificados por la ley. Aquel versículo dice, sino por la fe. Y mire lo que dice el versículo 12. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. ¿Ok? Vive uno en esto, pero no va a tener vida eterna por esto.
en la carne vive por la ley, pero si quieres la vida eterna, es por la fe. Versículo 13. Cristo nos redimió. Redimió. Aquí olvidé a escribir. Redimió. La redención viene por Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición en la cruz. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en madero. Mira versículo 14. Gálatas 3:14 nos dice: a fin dice, de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo viene por la fe. Mira Efesios 1:13. Cuando creímos, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos salvos por la gracia y por la fe. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es pues el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y mire el versículo 22. Gálatas 3:22, más la escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creían. Estamos salvos entonces por fe, por creer. Antes bajo el pecado, antes bajo la ley. Ahora, después de Cristo murió, cambió, somos salvos por la fe. ¿Por qué quieres vivir aquí antes que Cristo murió? ¿Por qué quieres ponerse bajo la ley? Cuando Dios dio el regalo más grande que todo, su propio Hijo, que pagó por todos los pecados para librarnos de la ley. Y dice que por fe en lo que Él hizo por nosotros, podemos ser salvos. Terminamos en Romanos capítulo 4. Si tú perteneces a una iglesia que dice que la salvación es por la ley, entonces estás equivocado. Y ellos también. Porque hemos visto hoy que la Biblia está en contra de los que prediquen la ley. Porque ninguna carne será justificada por la ley, según lo que hemos leído. No es mi opinión, es lo que la palabra de Dios dice. Terminamos con Romanos 4:13. Romanos 4:13 dice: porque no por la fe fue dada la promesa a Abraham, o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe y anulada es la promesa. Mira versículo 15. Por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, ahí tampoco no hay transgresión. 16, y oiga muy bien a 16. Por tanto es por fe. Entonces, por tanto, salvación es por fe. Para que sea por gracia. Sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos vosotros. Los judíos en el Antiguo Testamento fueron salvos por guardar la ley. Pero algo pasó, vino el Señor Jesucristo. Después de Cristo había los apóstoles judíos que recibieron a Cristo como su Salvador. Fueron salvos por fe en Cristo, no por la ley. Nosotros gentiles también podemos ser salvos hoy por la fe y no por las obras. Es una enseñanza importantísima. Y la pregunta que tengo es: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Si tú piensas que debes estar bajo de la ley para ser salvo, ¿eres circuncidado? ¿Eres un judío? Yo pienso que no. ¿Puedes hacer todo lo que dice la ley? ¿Todos los 1500 mandamientos? ¿O has pecado? Si has pecado, solo una vez eres culpable de toda la ley, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde está su sacrificio? ¿Dónde está el animal que sacrificaste delante de Dios? Nunca ha hecho, ¿verdad? No tienes que hacerlo porque Cristo vino. Y Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Y después de Jesús, Dios comenzó a trabajar
en otra dispensación, en otra manera. Ahora no más